La cita estaba prevista para las 10 horas de este miércoles, pero la única persona que acudió con puntualidad fue la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, quien además hizo la convocatoria a la conciliación para que no continúe adelante la acción de protección que interpuso en contra de los vocales del Consejo de Administración Legislativa por supuestas irregularidades en la calificación de la denuncia presentada por el social cristiano Esteban Torres. No se ha presentado ningún asambleístas, miembros del CAL. Por lo tanto, en este día se les acaba de caer la careta, porque lo que ellos quieren es la destitución ilegal de la presidenta de la Asamblea y con ello apoderarse de todos los poderes del Estado. Los miembros del CAL finalmente sí llegaron, pero con 15 minutos de retraso. La presidenta de la Asamblea Nacional ya no les atendió. Estaba en mi despacho esperando a los colegas asambleístas. Llamé a presidencia a través de secretaría para que nos esperen unos 10 minutos. La presidenta nos convoca una hora en la que estábamos también convocados a sesión de comisión. Al ser una sesión informal, no era una sesión oficial del CAL, teníamos que irnos a nuestras comisiones a justificar nuestra ausencia. Esa ha sido la razón de la demora de que no hayamos podido estar a las 10 en punto. Anunciamos a través de la Secretaría de la Vicepresidencia que íbamos a llegar 10 minutos atrasados y lamentablemente decidió cerrar supuestamente la conciliación. Según el procurador del Parlamento, Santiago Salazar, el plazo para la conciliación concluía este miércoles. Hay un término legal, mi estimado periodista, y esto se cumple el día de hoy. No es un tema administrativo, sino jurisdiccional, de garantías constitucionales, entonces hay que cumplir taxativamente la orden de la jueza. El abogado dice cualquier cosa, me da vergüenza por la universidad donde estudió el abogado, hace quedar mal a la universidad, ojalá algún día le retiren el título porque no puede hacer estas cosas con la Asamblea Nacional, es abogado de la Asamblea. No es abogado de la presidenta. Pero para los legisladores miembros del CAL, este plazo de 5 días para la conciliación dispuesto por la jueza de la familia Raquel Herrera termina este jueves, por lo que ahora ellos presentaron una carta para la presidenta Llori y pidieron que la sesión sea reprogramada para este día a las 11:15. Consideramos que en el transcurso del día se puede volver a dar una reunión en el cual se pueda de alguna manera llamar a todas las fuerzas políticas y podamos topar este tema. La jueza encargada del caso tendrá que ser notificada y en un plazo máximo de 72 horas convocar a la audiencia de protección. La Procuraduría General del Estado ha hecho conocer al Departamento de Justicia de los Estados Unidos el interés del Ecuador de recuperar los dineros presumiblemente desviados en casos de corrupción por el excontralor Carlos Pollitt. Además, el procurador Íñigo Salvador calificó como ilegal la concesión del habeas corpus a favor del ex vicepresidente Jorge Glass por un juez de Manglar Alto en la provincia de Santa Elena. Escuchemos. En el caso del señor Pollitt se ve claramente, o sea, si el hombre tiene, ¿cuántos fueron a la final? 14 millones para pagar una simple fianza, quiere decir que tiene mucho más, porque mucho de ello lo está haciendo a través de monetización de activos que no son monetarios. Entonces quiere decir que hay mucho más dinero. Tenemos que de alguna manera valernos de las herramientas que otros sistemas jurídicos tienen y de la cooperación que se ha entablado con esos países justamente para la recuperación. Ahora, nosotros esperamos que así como ha ocurrido con otros estados que se han visto en la misma situación que nosotros ahora, poder llegar a acuerdos con los Estados Unidos. Lo que podría ocurrir es que los Estados Unidos decida, la justicia estadounidense pues, decida devolver al Estado ecuatoriano una parte importante de esos dineros, pero hacerse pago ella, la justicia estadounidense, de todos los gastos y costos que el llevar adelante esos procesos han generado en los Estados Unidos. Es como generalmente funciona. Vea, a ver, el caso del señor Glass es un caso muy particular. Es claro que el juez de Manglar Alto dictó una sentencia de habeas corpus ilegal. La Procuraduría General del Estado presentó el mismo día que el SNAI un recurso de apelación que será bien pronto sustanciado ante la Corte Provincial de Santa Elena. Otra cosa será, esperamos, ante un tribunal de nivel superior, que ante un juez de un cantón apartado como es Manglar Alto. Los argumentos de la Procuraduría General del Estado son sólidos, son absolutamente contundentes
Si es que la Corte Provincial de Santa Elena emite su decisión con apego estricto al derecho, el señor Glass tendrá que volver al Centro de Rehabilitación de Cotopaxi. Es simplemente que la Procuraduría General del Estado tuvo que haber sido citada a la audiencia de habeas corpus en Manglar Alto y no lo fue. De modo que por ese lado hay una causal de nulidad de todo el proceso. ¿Y en el caso de Glass, la reparación cómo está? En el caso de Glass, justamente el señor Glass es uno de aquellos, y ustedes lo pueden comprobar, porque en semanas anteriores esto estuvo en la prensa. Recuerden ustedes, por ejemplo, el departamento que el señor Glass tiene en un edificio en Tonsupa, que resulta que ha sido trasladado a nombre de la esposa y los hijos, porque se supone que no pueden vivir sino en el departamento en la playa. Es una de las muestras de las cosas que se va haciendo. Ese bien inmueble está embargado y no podrá ser dispuesto por parte de ellos, por más que no sea el señor Glass el dueño que aparece en el registro de la propiedad, sino su señora y sus hijos. Y así... Existen muchos mitos alrededor de los medicamentos genéricos, que no son efectivos, que tienen menos componentes y por eso son más baratos, o incluso que por su país de procedencia no resultan confiables. Pero todo esto son justamente mitos. Los medicamentos genéricos son medicamentos que se producen exactamente igual a los medicamentos de marca, bajo las mismas normas de calidad que dicta la Organización Mundial de la Salud para la fabricación de medicamentos. Los genéricos aparecen cuando ha vencido la patente original de una medicina. Entonces, cualquier laboratorio puede fabricarlo. Pero antes de poder ser comercializado, debe pasar una prueba comparativa. Y existe una prueba que es el estándar aceptado universalmente, que son los estudios de bioequivalencia. Estudios que se realizan utilizando la molécula original y se le compara con el candidato que quiere ser medicamento genérico. Estas pruebas solo pueden ser realizadas en seres humanos. Y determinas en la sangre que la cantidad de medicamento que llegó y la velocidad a la que lo hizo son exactamente iguales. Por lo tanto, la molécula queda comprobada que es la misma y funciona en el organismo exactamente igual. Lastimosamente, en nuestro país se está permitiendo la comercialización de medicamentos como genéricos, a pesar de que no han sido puestos bajo las pruebas de bioequivalencia como indica la norma. La Agencia de Regulación y Control Sanitario, ARSA, omite esta importante observación y da paso a la aprobación de medicamentos que no cumplen con ese criterio de bioequivalencia. Esta falta de control ha generado que en el país haya muy poca comercialización de medicamentos genéricos probados y a cambio se dé una circulación de medicamentos copia. Los porcentajes publicados en la revista de la Organización Panamericana de la Salud son sorprendentes. Ahí se describe que de las cerca de 6.500 moléculas que existen en el país, genéricos verdaderos con los criterios mencionados corresponden al 3 al 4% de todo lo que se comercializa en el país. El porcentaje de medicamentos originales no sobrepasa de un 10%. Significa que cerca del 80% de los medicamentos que están circulando en el Ecuador son simplemente copias de calidad subestándar. Es una cifra alta y preocupante, ya que genera desconfianza hacia los medicamentos genéricos probados, que como se dijo previamente, son la opción a seguir para dar acceso universal a la salud. Nuestros países, Tomás, están reventados en los sistemas de salud, comprando medicamentos a los altos costos que eso significa, mientras que los medicamentos genéricos te permiten el acceso de todas las personas a las mismas moléculas. Si la autoridad de control no realiza una depuración de estos medicamentos copia que se hacen pasar por genéricos, se produce un doble impacto negativo. Se está pagando por algo que no funciona y los pacientes están recibiendo algo que no surte el efecto que debería surtir. Es hora entonces de que los ecuatorianos empecemos a recibir medicina de calidad probada y a bajo costo, como sucede en la mayoría de países del mundo. Y para que eso suceda, las autoridades tienen que cumplir los estándares exigidos por las organizaciones internacionales de salud.
Con la creación de la Secretaría de la Política Pública Anticorrupción, el presidente de la República, Guillermo Lasso, busca eliminar irregularidades en la venta de petróleo y el funcionamiento del SRI. El exmiembro del CNE, Luis Verdesoto, estará a cargo de esta dependencia gubernamental. A través de la firma del decreto 412, el presidente de la República, Guillermo Lasso, creó la Secretaría de la Política Pública Anticorrupción, cuya función será la coordinación, gestión, seguimiento y evaluación de la implementación de políticas en esta materia. El jefe de Estado se refirió a casos puntuales a los que hay que poner especial atención. A los 15 años, el Ecuador vende petróleo al beneficiario final y vendimos un lote de 11.800.000 barriles de petróleo. Eso significa una venta de cerca de 1.100 millones de dólares. Nos ahorramos aproximadamente 44 millones de dólares, que en el pasado se lo llevaban las cadenas de la corrupción. Disfrazados de chino, no eran sino sinvergüenzas criollos que se llevaban 44 millones de dólares. La politóloga Ariana Tanca señala que son estos temas, como la venta del petróleo y la ejecución de megaobras, las que requieren de una revisión minuciosa para evitar casos de corrupción. Creo que hay que ponerle mucha atención a la ejecución de la obra pública, todo a nivel que son grandes, ¿no? Hidroeléctricas, carreteras, sobre todo los de petróleo. Hay que poner mucha transparencia y mucha atención porque, nuevamente, existen estas grietas donde se van diluyendo los de milloncito en milloncito. ¿Y qué pasa cuando existen muchas de estas grietas? Se perjudican las finanzas públicas, ¿no? El presidente Lasso enfatizó otro punto en el que deberá trabajar esta secretaría, el servicio de rentas internas y sus políticas. Porque es fácil cobrar impuestos a los que siempre pagan impuestos. No, lo más valioso es cobrar impuestos a los que siempre evaden impuestos en el Ecuador. Y hay muchos que lo hacen, Luis, y tenemos que trabajar para hacerlo más difícil. Una buena legislación sí hace un mejor control. Entonces, apuntar a ver qué leyes, de hecho, sí me están aportando, qué leyes no me están aportando y ser más estrictos y claros con las leyes que tienen que estar estrictas y claras. Quien se encargará de poner en marcha el plan anticorrupción del gobierno es Luis Verdesoto, exmiembro del Consejo Nacional Electoral. Entre sus atribuciones están el diseño de un sistema para el sector público y de expedir la estrategia nacional. Respetando las competencias de otras funciones del Estado, ser efectivo para provocar en cada área del Estado políticas eficientes en todos los sectores que combinen criterios de lucha contra la corrupción. El presidente Lasso podrá además designar delegados de diferentes carteras de Estado para la coordinación de grupos de diagnóstico en áreas y sectores de alto riesgo de corrupción.